Asamblea y Secretaría Anticorrupción firman convenio de cooperación para promover buenas prácticas en la lucha contra la corrupción. Asambleísta Fabricio Villamar anuncia que impulsará juicio político contra presidente del Consejo de Participación, José Tuárez. Pleno de la Asamblea debatirá informes sobre publicación del portal digital La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Lunes 24 de junio de 2019, saludos amigos y bienvenidos todos a la emisión central de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de Televisión Legislativa del Ecuador y también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información. Estrategia por un Ecuador de transparencia. Y la mañana de este lunes, la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República firmaron un convenio marco de cooperación para establecer mecanismos de coordinación y acompañamiento para la promoción de buenas prácticas, prevención y lucha contra la corrupción. Nuestra compañera Mariela Logroño estuvo en la cobertura y nos amplía la información. Adelante. Así es, gracias, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. En estos momentos se lleva a cabo el evento Estrategia por un Ecuador de Transparencia que impulsa la Asamblea Nacional junto a la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Este acto inició con la suscripción de un convenio interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción con el fin de establecer mecanismos que permitan justamente la lucha y la transparencia a los actos que realicen en la gestión pública. El presidente de la legislatura, César Litardo, se refirió a este trabajo conjunto. Desde la Asamblea Nacional renovamos el compromiso de lucha ante la corrupción para que esta Asamblea sea ejemplo para el país de este proceso que hoy emprendemos. De su lado, el secretario Anticorrupción, Iván Granda, inició con cifras. Su intervención reveló que el Ecuador es el cuarto país más corrupto. Además, señaló que el 27% de los ecuatorianos ha naturalizado la corrupción. De ahí su propuesta, un trabajo interinstitucional, pero sobre todo con mecanismos y aportes claros. Que es conformar entre todas las instancias del Estado el Sistema Nacional de Prevención Anticorrupción. ¿Cómo se da? Se da con la firma de este acuerdo que plantea dos metas fundamentales. La primera, tener ISO antisoborno en la Asamblea Nacional. Y la segunda, una unidad de integridad ética anticorrupción. Luego de la suscripción del convenio interinstitucional se llevó a cabo ya la sesión de la Comisión de Justicia, la sesión número 44, en la que están presentes las autoridades de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, también de Naciones Unidas, entre otros organismos, que presentarán también sus observaciones frente a reformas legales que actualmente viene trabajando en la Comisión de Justicia, como es el caso de reformas al Código de la Democracia, al Código Penal y también la Ley Anticorrupción. Inició su ponencia también Pablo Celi, Contralor General del Estado, quien reveló también datos de cómo se estarían encontrando con varias limitaciones para desarrollar las investigaciones. La reforma del procedimiento de informe de la Contraloría como requisito de procedibilidad de la acción penal. Creemos que la Fiscalía no debe ser restringida en sus capacidades, que la Fiscalía debe tener plena capacidad investigativa, no condicionada. Con este criterio coincidió Wilson Toainga, fiscal general subrogante, quien también señaló que se encuentran con varias limitaciones a partir del artículo 68 del Código Orgánico Integral Penal. El ámbito de acción. No podemos dejar de contar con el criterio técnico de la Contraloría, sí, pero no puede constituir la llave o el permiso para que la Fiscalía
pueda accionar su actividad procesal penal en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Posterior a las diferentes comisiones generales al interior de la Mesa de Justicia se llevarán a cabo mesas técnicas para tratar justamente el tema de la extinción de dominio. El día martes, de la misma forma, se desarrollarán estos encuentros para tener más insumos a las reformas legales que actualmente viene trabajando la Asamblea Nacional en la lucha contra la corrupción. Es información que se genera al momento. Muy buenas tardes. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Y la Secretaría Anticorrupción trabajará con la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional en las reformas legales que viabilicen la lucha contra la corrupción. Nuestro compañero Ricardo Bravo se encuentra con el secretario Iván Granda. Así es, ¿qué tal? Nosotros alcanzamos una entrevista con el secretario Anticorrupción Iván Granda respecto de la suscripción de este convenio. Esto fue lo que nos dijo. Bueno, han existido grandes escándalos de corrupción en el pasado y creemos que debe ejercerse un proceso en el cual cooperemos con la Asamblea Nacional en tanto y en cuanto pueda tener un sistema de prevención que sea y esté en el marco del Sistema Nacional de Prevención planteada por el presidente de los ecuatorianos. Cooperaremos de forma técnica para la Unidad de Integridad Ética y la ISO Antisoborno. Esta Unidad de Integridad Ética estará conformado y tendrá un proceso interno de control para que acciones discrecionales ya no ocurran, cosas que sirvieron en el pasado para llevarse los recursos de la sociedad ecuatoriana, no volverá a ocurrir en tanto y en cuanto la institucionalidad esté fuerte y la Asamblea ha dado un paso al respecto. ¿Se creará tal vez un nuevo organismo con la supervisión de quién? No, es un organigrama que tendrá al principio 5 funcionarios, expertos en derecho penal, contratación pública, administración pública, compliance, políticas de integridad. Y es así como se irá conformando acciones para erradicar, o más bien dicho, prevenir acciones de corrupción. ¿Quién nos va a designar a estos 5 funcionarios? Será un proceso de concurso público que lo estamos armando con el señor presidente de la Asamblea, en donde se responderá a perfiles, como hemos dicho, de contratación pública, pero también a pruebas de confianza voluntaria que las personas tendrán que ser establecidas y tendrán que pasar. ¿Y cuáles son las competencias que van a asumir? Ahora bien, se dice lucha contra la corrupción. ¿Tendrán un seguimiento con la Fiscalía, con la Contraloría, con la misma Asamblea Nacional? Nosotros como entidad del Ejecutivo no podemos generar denuncias frente a acciones que no están en nuestro conocimiento. Es por esta razón que esta unidad, en el momento en el que estableciere un presunto acto de corrupción, irá ante la Fiscalía General del Estado para poder lograr sus objetivos, que es que la impunidad no campee y que no existan acciones que lastiman a la sociedad en su conjunto. Pero ellos sí tendrán esta capacidad de colocar denuncias, de encontrar irregularidades. Por supuesto, ellos tendrán esa posibilidad, estarán controladas por la Secretaría Anticorrupción, pero sobre todo bajo un modelo de OCDE y Naciones Unidas que son estándares internacionales que rompen con cualquier criterio de discrecionalidad y vuelven a estas unidades objetiva, eficiente y que posibilita tener resultados a corto plazo, ¿no? Señor secretario, la suscripción de este convenio se efectuó con la Asamblea Nacional y el presidente de la legislatura ha señalado al menos 3 reformas legales al Código de la Democracia, al Código Orgánico Integral Penal y el tercero, la lucha contra la corrupción, proyecto de ley. Esta iniciativa que fue presentada por el Ejecutivo, ¿cómo han visto ustedes el análisis tal vez de la discusión de esta iniciativa al interior de la Comisión de Justicia? Puntualicemos, nosotros creemos importante un trabajo conjunto entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo desde la perspectiva de independencia de poderes, desde la perspectiva de autonomía que tiene el legislador, pero sí con una agenda común en la lucha en contra de la corrupción. Por ejemplo, estamos por ser parte de un examen o vamos a rendir exámenes con el GAFI y con Naciones Unidas y es esa razón por la cual se nos plantea el generar acciones de tipo legislativo de forma coordinada con la Mesa de Justicia, con la Asamblea Nacional, respetando su poder y además de eso su competencia. ¿En qué? En ley de extinción de dominio y recuperación de activos, en la reforma al Código de la Democracia en cuanto tiene que ver a financiamiento de partidos políticos por temas como Arroz Verde y otros. Y por último, reformas al COIP y al Código Integral Penal, en tanto y en cuanto nos parece que la reforma sustantiva y adjetiva es necesaria para cumplir con los criterios que nos ha establecido el GAFI, criterios que nos ha establecido Naciones Unidas y que nos permitirá darles a los operadores de justicia mejores herramientas para la lucha en contra de la corrupción. Daría la impresión de que se están revisando actos que sucedieron años atrás, lo cual es correcto, pero
a futuro? ¿Cuáles son las herramientas que se van a implementar para que estos actos de corrupción no se vuelvan a repetir? Bueno, a nivel de prevención, los sistemas que les hemos planteado, ISO antisoborno y unidades de integridad ética. A nivel legislativo nos parece que la Asamblea tiene un gran objetivo, me parece que la agenda tiene que ser conjunta en el marco del Acuerdo Nacional. Hoy estamos aquí, a las 10 de la mañana estableceremos un proceso en el cual, desde el Acuerdo Nacional, con todas las fuerzas y la participación política de todos los movimientos políticos del país, la bancada de la Mesa de Justicia, establezcamos niveles de acuerdo frente a las necesidades que tiene la lucha en contra de la corrupción en el Ecuador. Correcto, gracias señor secretario por estar con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional, entregándonos algunos detalles respecto de la suscripción de este convenio con la legislatura y que se implementarán varias herramientas, varios elementos en un futuro cercano. Es la información que pudimos recoger acá con el secretario anticorrupción Iván Granda. Seguimos con más información. Estrategia por un Ecuador de transparencia. Y avanzamos con más información. Se anuncia una nueva solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional. Esta mañana el asambleísta Fabricio Villamar indicó que la próxima semana iniciará con la recolección de firmas para enjuiciar políticamente a José Tuárez, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lorena Espinosa nos tiene los detalles. Gracias, buenas tardes. A través de una rueda de prensa, el asambleísta Fabricio Villamar anunció que en los próximos días presentará una solicitud de juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, a quien dice se lo acusa de haber incumplido la ley, así como de haber violentado los requisitos que eran necesarios para postularse como candidato del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El artículo 21, inciso 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación establece que no podrán ser designados ni desempeñarse como consejeros quienes sean representantes de cultos religiosos. La norma no se refiere al representante legal de una iglesia en particular, simplemente hace referencia a la necesidad de la ética laica, y esto implica que el Ecuador tiene que cuidar la separación entre la Iglesia y el Estado. El señor Tuárez se identifica a sí mismo como el padre José Tuárez, tanto en los documentos que firma como en sus redes sociales, y el señor Tuárez, adicionalmente, mintió en la declaración juramentada en la cual expresaba no hallarse incurso en prohibiciones para su elección o para el desempeño de sus funciones. Desde ya el anuncio generó diversas reacciones al interior del Parlamento. Hay legisladores que dicen apoyarán esta solicitud de juicio político, mientras que otros rechazan este pedido porque dicen se trata de una persecución política. Obviamente la Asamblea no puede ser ajena a la problemática que puede presentarse con el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, toda vez que tenemos el control político. Pero para ello también necesitamos los debidos argumentos y obviamente si habrá que firmar y llamar a juicio político, así lo haremos. Temas de persecución son temas complicados. ¿Por qué no se hizo lo mismo cuando estuvo Julio César Trujillo al frente de la Comisión Anticorrupción? Él hacía pronunciamientos políticos y no técnicos y nadie le dijo nada. Hoy hay varios pronunciamientos, principalmente lo que les preocupa es que se revise las actuaciones del Consejo Transitorio, ojalá se las haga, las que estén bien hechas se las ratifique y las que estén mal hechas se corrija y además se sancione a quien tenga que sancionarse. El asambleísta Fabricio Villamar dijo que en su momento también el Consejo Nacional Electoral deberá ser investigado por las diferentes demandas y denuncias que se han detectado en el proceso electoral del 24 de marzo pasado. Por otra parte, dijo que la próxima semana arrancarán ya con la recolección de firmas para entregar esta solicitud. Hasta aquí le informo, una buena tarde. Gracias a Lorena Espinosa por el reporte. Y ahora les contamos que para este martes a las 16 horas está convocada la sesión plenaria número 603, en la que, entre otros puntos, el Parlamento debatirá el informe sobre el análisis de la publicación difundida por el portal digital La Fuente, titulado El laberinto offshore del círculo presidencial. Para conocer más detalles, nos enlazamos con nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner. Tatiana, ¿de qué va esta sesión plenaria? Buena tarde.
Gracias, buenas tardes. Como lo has dicho, son 3 puntos en el orden del día, además del himno nacional, que se llevarán a cabo en la sesión 603 de este martes a las 4 de la tarde. Como primer punto, los asambleístas condecorarán con el mérito deportivo Dr. Vicente Rocafuerte a los seleccionados de la Sub-20, a los técnicos y directivos. Recordemos que la Sub-20 participó en la 22ª edición de la Copa del Mundo, que se realizó este año en Polonia, quedando terceros. Es por esto que los asambleístas los reconocen con el mérito deportivo. Como siguiente punto, los parlamentarios conocerán el informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político en relación a la publicación del 19 de febrero de 2019, publicada en el portal digital La Fuente, titulada El laberinto offshore del círculo presidencial. El organismo legislativo inició con esta investigación el pasado 26 de marzo. También los comisionados resolverán sobre el informe del acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Chile sobre la cooperación en el sector de defensa. Esto lo trató la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Estos son los 3 puntos que se tratarán en la sesión 603 que se llevará a cabo este martes a las 4 de la tarde. Recordemos que como es una nueva sesión, los asambleístas podrán incorporar cambios en el orden del día. Hasta aquí esta información, vuelvo con ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias a Tatiana por el reporte y previamente también este martes a partir de las 9:30 está prevista la continuación de la sesión del Pleno número 602. Allí está pendiente el debate de 4 proyectos de resolución. De un lado, una resolución para que se incluya las celebraciones ancestrales del Inti Raymi, el Cuya Raymi y el Capac Raymi y Pauca Raymi dentro del calendario nacional, en la cual los pueblos y nacionalidades indígenas que se desarrollan en todo el territorio nacional como un ejemplo de los derechos colectivos establecidos en la misma Constitución de la República del Ecuador. También la discusión de una resolución que solicita la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea del ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. También una resolución de comparecencia del presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a la Comisión Especializada del Derecho a la Salud para que exponga las razones por las cuales no se están realizando los pagos a los prestadores externos del IES. Y finalmente una resolución que dispone la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID y del Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEVAL para que informen sobre las acciones tomadas ante las denuncias de la supuesta venta de cupos para las instituciones de educación superior y las medidas de seguridad de los sistemas informáticos de evaluación. Y en más información, Ecuador destina al mes más de $81.000 en sueldos vitalicios a expresidentes y exvicepresidentes, tal como lo estipula la Ley Orgánica de Servicio Público. El asambleísta Eliseo Azuero considera necesario reformar esta normativa para que las autoridades procesadas por actos de corrupción no perciban este insumo mensual. El artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público estipula una pensión vitalicia mensual equivalente al 75% de la remuneración vigente a favor de las y los expresidentes y exvicepresidentes de la República, que sean elegidos por votación popular. Se exceptúan los mandatarios a quienes se les haya revocado del mandato. 10 expresidentes cobran mes a mes esta pensión. Osvaldo Hurtado, Rodrigo Borja, Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Yamil Maguad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa reciben $4.226, mientras que Fabián Alarcón, quien fue presidente interino, recibe $3.200 al mes. La ley no prohíbe el pago a exmandatarios que estén procesados o sean investigados por la justicia del Ecuador. Por esta razón, el asambleísta Eliseo Azuero presentó un proyecto de reforma a este artículo. Él considera oportuno un cambio para los expresidentes y exvicepresidentes que estén procesados o prófugos por actos de corrupción. El proyecto presentado por mí contempla de que inclusive aquellas personas que han sido llamados a juicio pierdan ese derecho y aquellas personas que ejerciendo el cargo de presidente antes de cumplir los 60 años o los 60 años no puedan percibir este beneficio sino cuando lo hayan cumplido después de los 60 años para estar acorde a la legislación que coberturiza en el caso del seguro
a los ecuatorianos en su conjunto. Según los registros públicos de la presidencia, Ecuador gasta al mes más de $81.000 que se destinan a esta causa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La primera vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL, Ana Belén Marín, mantuvo una reunión con representantes de cajas de ahorro del país con el fin de conocer el trabajo que desempeñan y sus propuestas al proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero. La asambleísta Marín explicó la importancia de escucharlos, conocer su trabajo y agrupar sus iniciativas que serán presentadas ante la Comisión del Régimen Económico del Legislativo. Hemos promovido una reunión de trabajo con los dirigentes de las cajas de ahorro y bancos comunales debido a que tienen varias preocupaciones respecto a no solamente a su registro en economía popular y solidaria, sino también su funcionamiento en el tema financiero. Como ser parte de la Comisión de Régimen Económico, ellos han visto la necesidad de presentar algunas propuestas de reforma al Código Monetario. Más bien lo que hemos hecho, les he pedido es que hagamos un taller para poder escucharles las propuestas de fondo y poder procesarlas para que sus ideas sean legalmente conformadas para poder presentar una propuesta de reforma. Y en otro ámbito les contamos que la Coordinación General de Participación Ciudadana de la Asamblea, a través de la Escuela Legislativa, ejecuta el programa de expertos en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa dirigido a los asambleístas y servidores legislativos con el fin de elevar el trabajo parlamentario. El derecho constitucional fue la temática abordada por el abogado Francis Abad. La experta en capacitación de la Escuela Legislativa explicó en qué etapa están de este proyecto de capacitación. Este es un programa de experto en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa. Consta 11 módulos de trabajo. De momento estamos cursando el 5º y 4º módulo porque hoy trabajamos con 2 grupos. El módulo de hoy es el de Derecho Constitucional, lo dicta el doctor Francis Abad, que es funcionario de la Coordinación de Asesoría Jurídica. Agenda de actividades. Revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para esta tarde, 14 horas. La Asamblea Nacional y la Secretaría Anticorrupción, en el marco de la Estrategia por un Ecuador de Transparencia, invitan a las mesas de trabajo del Convenio de Cooperación Interinstitucional por la Transparencia. Será en el Salón 1, primer piso, Palacio Legislativo. 15 horas, Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Freddy Carrión, defensor del pueblo, Andrés Madero, ministro de Trabajo, Raúl Clemente Ledesma, exministro de Trabajo, Verónica Espinosa, ministra de Salud, Paul Granda, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y Marisol Andrade Hernández, directora del Servicio de Rentas Internas, sobre la situación laboral de los trabajadores de las haciendas de Abacá de la empresa japonesa Furukawa. Será en el 5º piso. Concluye así la emisión estelar central de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.